Hay mucha expectativa por la presidencia de Donald Trump, que es lo que puede llegar a traer, por varios motivos. Ayer ya estuvimos debatiendo, obviamente, lo que tiene que ver con la cuestión Argentina-Estados Unidos, la cuestión económica, la cuestión laboral, la cuestión migratoria. Son muchísimas las aristas que trae la nueva presidencia de Donald Trump. Pero también se empezó a hablar en los últimos días sobre los cambios que puede llegar a acarrear la presidencia de Donald Trump en dos materias de las que venimos hablando mucho en este 2024 y que me parece se van a hablar mucho en el año 2025, que es cripto e inteligencia artificial. ¿Qué puede llegar a traer Donald Trump en ese sentido, en el sector tecnológico? Se cree que podría llegar a haber algunos cambios. ¿Van a salir beneficiados? ¿Van a salir castigados? ¿Qué es lo que va a ocurrir en ese sentido? Está con nosotros Laila Cheli, que ya la habíamos tenido aquí con nosotros hace unos días, ingeniera en sistemas de información, que sabe mucho sobre estos temas, pero no solo sabe, sino que además nos lo logra bajar a la realidad, que es lo más importante para que entendamos un poquito mejor. ¿Cómo andas, Laila? Bienvenida, un gusto saludarte. ¿Qué tal? Todo más que bien. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es lo que trae en materia de tecnología el gobierno de Donald Trump? Y con eso también te pregunto, por supuesto, si puede haber algún tipo de vinculación con la Argentina o no en Claro. materia de inversiones. Bueno, Donald Trump siempre se caracteriza por ser muy polémico en el sentido de que es un presidente que apoya todas estas innovaciones que están marcando el siglo XXI, como bien sabemos. Hay muchas cosas que Donald Trump dice, hay que ver qué tanto puede cumplir de lo que mencionó en campaña, pero en materia tecnológica hay grandes focos en lo que es la inteligencia artificial, desarrollar proyectos y desarrollar infraestructura que permita alojar, digamos, tecnologías de inteligencia artificial. Ahí también entra otro jugador clave que es Elon Musk, que también, obviamente, ayudó muchísimo en inversiones de dinero para que Trump logre ganar las elecciones en Estados Unidos. Entonces, hay un mix ahí en lo que es la inteligencia artificial y eso está directamente ligado a los intereses de él, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la parte de inteligencia artificial y los proyectos, infraestructura, todo lo que se pueda desarrollar. Y por otro lado también está, más allá de la seguridad, ¿no? Que siempre es política de Estado de Estados Unidos en general, seguridad y en este caso seguridad en materia del ciberespacio, está todo lo que es el mundo cripto, ¿no? Que sabemos que cada vez toma más fuerza, más relevancia, y bueno, Estados Unidos también está como que viendo a ver cómo se puede llegar a regularizar de alguna manera este tipo de tenencias, aunque como digo, son simplemente proyectos e ideas. Totalmente. En ese sentido, la tecnología o la industria tecnológica, ¿está tranquila o está intranquila? Depende, como te digo, si Por vos eso. trabajás, por ejemplo, en el ámbito de la inteligencia artificial, todas las industrias de ese tipo están bastante incentivadas con Donald Trump, porque no solo es la inteligencia artificial, sino que se van a abrir muchas puertas para desarrollar soluciones basadas en inteligencia artificial y eso siempre implica inversiones, capitalización, ¿no? Obviamente empleo para personas que puedan desarrollar este tipo de tecnologías. Entonces, en general, todo lo que es el rubro tecnológico está, por así decirlo, a favor de Donald Trump, aunque como decíamos recién, ¿no? Las criptomonedas, ¿no? Que si bien no es netamente rubro tecnológico, sino que es un poco más del área de finanzas, Sí, tiene cierto interés también en todos estos temas y bueno, la realidad es que no está muy claro cuál va a ser la política de Trump en materia de cripto, por lo claro. menos no en esta instancia, ¿no? Sí, sí, Evidentemente. sí, 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 totalmente. Y, por ejemplo, ¿no? Digo, yo pienso en un Elon Musk que más allá de las Sí, inversiones que puede llegar a hacer en las áreas que ya conocemos, porque él que trabaja en todo lo que tiene que ver con materia aeroespacial, sí, ¿no? SpaceX, más X, etcétera, también va a tener un rol con un cargo específico, ¿no? En el gobierno para sí. organizar todo lo que es la administración federal. Ahí puede llegar a meter o a incorporar cuestiones tecnológicas para hacer ese trabajo y que estemos hablando de repente a partir de ese caso
de más tecnología en los gobiernos, para bien o para mal, ¿no? Digo, porque también sabemos que Elon Musk es una persona que a donde va lleva También, polémica, así muy, que me muy imagino que polémica. sí, Sí, yo creo que sí. O sea, la verdad que tener una persona que esté tan capacitada, con tanto conocimiento y viviendo la tecnología en primera mano, puede hacer grandes cambios positivos en mm, materia de educación, en materia de, obviamente, de salud, cosas que atañen a la sociedad estadounidense, como en general a nivel mundial, porque recordemos que todos estos proyectos tienen un impacto enorme. Y ahí también entramos un poco nosotros como argentinos, ¿no? Porque obviamente nuestro presidente, más allá de si estamos de acuerdo o no, tiene ideologías muy ligadas a todo lo que es Trump y obviamente las relaciones con Estados Unidos en este último tiempo están más fuertes que nunca. totalmente. Entonces, eso también puede hacer que Argentina, que tenemos todo para poder hacerlo, ¿sí? Tenemos conocimiento, tenemos capital, nos falta quizás ese incentivo, lograr también aprovechar toda esta movida de inteligencia artificial, todas estas olas y desarrollar talento local, ¿no? E impulsar las empresas propias en Argentina, que hay muchas y que están muy ligadas a los desafíos que nos encontramos como sociedad. ¿Qué tipo de empresas tenemos en la Argentina que podrían llegar a beneficiarse si es que efectivamente ocurre, ¿no? Soñando en que efectivamente este vínculo tan personal Claro. entre Donald Trump, Milley y Elon Musk termina llevando a, bueno, queremos poner guitas de Estados Unidos, queremos invertir. ¿Qué empresas tenemos en la Argentina con ese potencial que le puedan llegar a interesar a otros países, por ejemplo, Estados Unidos? Sí, más allá de las típicas que ya conocemos, como Mercado Libre, como Globan, que son Mm, empresas ya consolidadas, a mí me parece interesante destacar todo lo que es el sector de startup en Argentina, que durante mucho tiempo quizás estuvo, no sé si desatendido la palabra, pero no ha tenido, digamos, una política de Estado que impulse los emprendedores, sabiendo que en definitiva las empresas son lo que mueve la economía real de un país, ¿no? Las sí, empresas sí, 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 quienes producen la riqueza. Entonces, en el ámbito startup hay diferentes iniciativas en Argentina, tanto, por ejemplo, cuestiones vinculadas a la salud, cuestiones vinculadas al agro, cuestiones vinculadas específicamente al clima, ¿no? Entonces, hasta los recursos naturales como el agua, pienso que por ahí tendría que hacerse, ¿no? Quizás algún premio podría ser, hay varias iniciativas que ujú, podrían desarrollarse, pero para que estas startups, que como menciono, están en el país, puedan llevar o entrar de alguna manera a la etapa más de expansión y que puedan empezar a ofrecer servicios al exterior. Y obviamente esto también es muy importante que vaya todo ligado con una cuestión impositiva que fomente lo que es el emprendimiento en Argentina. Bueno, cuestiones que nuestro gobierno está pensando, esperemos que lo puedan lograr aplicar y que eso tenga un impacto positivo en el corto plazo para los argentinos. totalmente. ¿Y cómo te imaginas que va a ser el vínculo de Donald Trump con algunos sectores tecnológicos? Me refiero específicamente a las redes sociales, porque tenemos, digo, yo trataba de repasar un poco la Sí, historia de Trump con las redes sociales y es un poco disímil, ¿no? Porque tenías, en sí, una época se peleaba con TikTok, de hecho en su momento había prohibido lo que era la descarga de WeChat, TikTok, etcétera, porque eran chinas. Hoy terminó echando para atrás la decisión de la corte, o la pospuso, digamos, porque se había prohibido TikTok y él les tiende su mano para que pueda volver a funcionar en los Estados Unidos. Eso por un lado. sí, Después, con Mark Zuckerberg había tenido una también rigidez sus también. inconvenientes. Sí, porque bueno, le reprochaba que creo que lo había prohibido de Facebook cuando fue la toma del Capitolio, ¿no? Y bueno, obviamente él había apoyado a quienes habían irrumpido allí en el Capitolio. Lo mismo pasó en su momento con X, antes de que Elon Musk lo comprara, que lo habían sacado de la red social. Entonces es como que tiene una relación que va y viene de Sí, alguien que banca amor-odio. mucho las redes sociales, pero también tuvo discusiones muy fuertes con los magnates de esas redes. Entonces, ¿cómo crees que puede llegar a ser en esta presidencia? Sí, concuerdo totalmente con lo que comentás. Creo que en ese sentido no está demasiado claro, ¿no? Si uno piensa y nos vamos a los hechos, el hecho, por ejemplo, claro está que Donald Trump quiere ayudar a TikTok,
para que la empresa no deje de operar y sino que haya un 50% de la empresa en manos de empresas americanas y el Mm, 50% en China. Entonces, eso es un hecho. Entonces, ahí podemos decir, va a ayudar a TikTok. Pero luego, así como lo ayuda, como bien mencionabas, quizás toma otras políticas que son mucho más drásticas y que terminan teniendo un impacto negativo. Yo creo que realmente Donald Trump en ese sentido se va a calmar, ¿no? Porque sabemos que todo lo que es hoy en día redes sociales, quizás se dice una cosa y luego tiene una repercusión masiva enorme. sí, sí, Creo sí. que va a estar mucho más sereno en ese sentido, pero la verdad que no lo sabemos. Yo lo que sí espero es que obviamente no haya ningún tipo de censuras para las redes sociales, porque ahí ya entramos en otro tipo de terreno que no está bueno. No, no, totalmente, totalmente. La verdad es que eso puede llegar a ser bastante grave. Sí. Em, y en ese sentido, ¿vos crees que efectivamente podría llegar a ocurrir, digo, no solo de Trump, a nivel política, ¿qué ves en el mundo? Que la política a nivel global tiende hacia ese lado, hacia censurar las redes sociales, controlarlas. ¿Qué tendencia ves a nivel global? Yo creo que a nivel global hay una tendencia, no te digo a censurar, porque eso ya entramos en otro terreno, pero sí a que haya un mayor monitoreo y control de las redes sociales. A ver, esto por un lado es entendible y por otro lado es controversial. Por ejemplo, si vamos al caso de China o países donde tenemos censura directamente en lo que es materia de redes sociales, todo Mm, empezó con el objetivo de darle mayor control a los ciudadanos, poder garantizar cuestiones de seguridad y el hilo entre que pase eso y haya una censura, ¿no? Ese margen es realmente muy pequeño. Entonces, pasaron otras cosas. Yo pienso que va a haber mayor regulaciones con el uso de las redes sociales en general para poder encontrarle un equilibrio, ¿no? Porque tampoco luego está el hecho de que uno, porque te puedes expresar en redes sociales, literalmente se dice cualquier cosa, nadie se hace responsable muchas veces de lo que dice y no es así tampoco. Entonces, creo que va a haber una regulación en ese sentido, pero obviamente no lo suficientemente estricta como para hablar de una censura, pero sí monitoreos, principalmente por cuestiones de seguridad nacional que pueda surgir, ¿no? claro. Como por ejemplo el terrorismo, que sabemos que es un problema que hoy en día no solamente afecta a esos países, sino que a Europa también, etcétera, a nivel mundial tenemos repercusiones negativas. Totalmente. Qué límite difícil y difuso, ¿no? Ese, la Total, seguridad con, no sé, por ejemplo, que no haya con la hate censura. ni la libertad de expresión. Es un límite tan difícil. Bueno, Sí, y creo que eso es un poco lo que nosotros también como sociedad vamos a ir redefiniendo, ¿no? mm, Porque hoy en día la sociedad es muy participativa, muy activa en estas cuestiones y creo que así tiene que ser justamente para poder construir una sociedad que sea accesible e eh, inclusiva para todos, ¿no? Teniendo en cuenta esto que estábamos hablando de que es tan polémico, sin dudas. totalmente. Sí, está buenísimo. Está buenísimo eso que decís. Laila, te agradecemos muchísimo por el contacto, ¿eh? Te mandamos un gran abrazo. Por supuesto, siempre es un placer conversar. Gracias. Adiós.